Muchas personas buscan sabiduría para tomar mejores decisiones, para vivir con propósito y evitar errores que destruyan sus vidas. Sin embargo, la Biblia es muy clara al enseñarnos que la sabiduría no comienza en la mente, sino en el corazón. Hoy reflexionaremos sobre una verdad fundamental que se repite a lo largo de toda la Escritura, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y que apartarse del mal es inteligencia, nos dice la Biblia. Este mensaje nos ayudará a entender qué significa temer a Dios y por qué esa actitud marca la diferencia entre una vida sabia y una vida necia. Imagina esto: estás en una búsqueda urgente. Necesitas sabiduría para una crisis familiar. Necesitas de la sabiduría de Dios para una decisión financiera o para ese vacío en tu propósito existencial que estás experimentando. Lees libros, buscas consejeros, consumes contenido, pero hay una sensación persistente todavía de que falta la pieza fundamental en tu vida para llegar a tomar esas decisiones de manera correcta. Y luego abres la Biblia y encuentras un mensaje repetido como un martillo. Una y otra vez dice la Biblia, en Job, en Salmos, en Proverbios, en Eclesiastés: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y tú podrías decir en este momento, pero espera, temor, miedo. Podrías preguntarte a ti mismo o argumentar diciendo, eso es algo inadecuado e incluso tóxico, como se dice en estos días. ¿Cómo puede ser el miedo la base de algo tan deseable como la sabiduría? Quizás te estás preguntando. Aquí está el punto en el cual nosotros debemos reflexionar y detenernos por un momento. Porque si entendemos mal esa palabra, la palabra temor, nos perderemos absolutamente todo. Y hoy no solo vamos a definir esa palabra, sino que vamos a descubrir también los 3 tipos de personas que nunca la experimentarán. Y por qué sus vidas son lamentablemente como son, según la Biblia. Estas personas están condenadas a vivir una vida de insensatez por falta del temor de Dios en sus corazones. Y esto no es por voluntad de Dios, sino por elección propia de la persona. Lo primero que necesitamos mirar a la luz de la palabra de Dios es que Dios habla al hombre que busca sabiduría. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, la Escritura dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En Salmos 111, versículo 10, la Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice la Escritura: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, la Escritura nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Así que Dios deja claro que el temor del Señor no es una opción secundaria, sino el fundamento de toda una vida de sabiduría. Toda vida sabia tiene como fundamento el temor del Señor, no como una opción, sino como algo vital, esencial, fundamental, como una base sobre la cual se van edificando el resto de las cosas. La sabiduría comienza cuando el hombre reconoce a Dios, honra su voluntad y guarda sus mandamientos. Y esto es importante no olvidarlo, sino guardarlo en nuestros corazones. Lo segundo que tenemos que reflexionar para poder llegar a entender es:
¿qué es el temor del Señor? Y el temor del Señor no significa miedo a un Dios amenazante. En la Biblia, y especialmente en el libro de los Proverbios, el temor de Dios o el temor a Dios se usa en un sentido espiritual y devocional. La definición bíblica lo que nos está tratando de decir es que el temor de Dios o el temor de Jehová o el temor a Dios es honrar a Dios y su voluntad. También es una respuesta de fe, de acuerdo a las definiciones bíblicas. También es sinónimo de una vida piadosa. Marca o es la marca de una relación correcta con Dios. Temer a Dios es rendir nuestras actitudes, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestros objetivos personales delante de su voluntad. ¿Esto qué incluye? Incluye que nuestra manera de actuar, de comportarnos, nuestra postura, sea una postura de asombro, de reverencia, de amor y confianza. Y también el temor de Dios está profundamente ligado a la humildad y la obediencia, trayendo como consecuencia una vida de bendición para aquel que teme al Señor. También es importante que nosotros podamos comprender y tener en cuenta el contraste bíblico. ¿Cuál es el contraste bíblico? Que la Biblia nos está enseñando que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero hay una antítesis, hay una parte que hace contraste o que es opuesta a la sabiduría y al temor de Jehová, y esto es los insensatos. La Biblia no solo describe al sabio, sino que también nos advierte sobre el necio o insensato. Ahora bien, para definir a alguien necio o insensato, en el hebreo, en el idioma hebreo, existen tres palabras importantes. La primera de ellas es kesil. Y cuando se habla de una persona con las características del kesil, estamos hablando de alguien que manifiesta un rechazo activo a la instrucción. Mantiene una actitud burlona y rebelde. Bendito sea Dios. También existe el evil. Y el evil es esa persona que manifiesta esa torpeza espiritual y esa incapacidad para aprender de Dios y de las cosas de Dios. Y también existe el naval y nos habla o manifiesta a una persona que tiene corrupción moral, dureza de corazón y falta de honra, falta de honor, falta de fidelidad. La infidelidad es resultado de una vida de insensatez. La torpeza espiritual, la incapacidad para aprender acerca de las cosas del reino, habla de insensatez en el corazón de la persona, de un espíritu de insensatez que no le deja aprender. La Biblia dice que el Espíritu Santo hace de nosotros ministros competentes del nuevo pacto. Así que las torpezas espirituales, las incapacidades para aprender o para recibir la enseñanza y la instrucción que vienen de parte del Espíritu de Dios, nos habla de un espíritu de insensatez operando en la vida de la persona. Por eso Santiago dijo claramente: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque cuando hay insensatez y falta de sabiduría en el corazón de los hombres, no hay mansedumbre. No hay disposición para recibir la buena palabra que viene de Dios, que transforma, que edifica, que alinea, que corrige, que instruye nuestras vidas en sus caminos y conforme a sus propósitos. Y hay mucha gente que naturalmente en ellos manifiestan un rechazo constante, activo, a la voluntad de Dios y a la instrucción de Dios. Se burlan, son rebeldes. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora bien, el necio es definido no por lo que ignora, sino por su rechazo a la verdad. Así define Dios a la persona insensata y a la persona necia.
No es porque ignora las cosas, no es porque le falte conocimiento, un grado de conocimiento, no, lo define por su rechazo a la verdad que se le está trayendo para su conocimiento, para su aprendizaje, para su instrucción, para su capacitación. Así que también debemos pensar en cómo se define la necedad. Y la necedad se revela tarde o temprano en la manera de vivir de la persona. La forma de hablar, allí se manifiesta quién es sabio, quién está adquiriendo sabiduría y quién continúa por las veredas de los insensatos. En la moralidad también se conoce, en la indisciplina o la falta de disciplina, en la manera de ejercer la fe, porque lamentablemente existen personas que ejercen de mala manera la fe, contradicen con su vida lo que nos dice claramente las Escrituras. Su testimonio, su manera de vivir, de conducirse, de comportarse, no es compatible con lo que dice la Biblia. Las decisiones diarias también ponen en evidencia quién está recibiendo y quién está caminando en la sabiduría de lo alto y quién no. Quién anda en el temor de Dios y quién se está apartando o nunca ha estado en el temor de Dios. Las personas insensatas hablarán cuando no se debe, se apresurarán a manifestar su ira y siempre serán personas difíciles para resolver conflictos con ellas, cerradas a la resolución de los problemas. No están disponibles para arreglar ningún tipo de diferencias. Son difíciles de resolver conflictos con ellos. Y esto habla no de sabiduría, no de inteligencia, sino de insensatez y necedad. Y por último, el temor del Señor, como bien nos ha dicho la Escritura, es el principio de una vida sabia. Pero la deshonra de su persona, deshonrar a Dios, y el desprecio de su palabra, despreciar la palabra de Dios, es el principio de una vida necia e insensata. Dios nos llama a una sabiduría que comienza con reverencia, con obediencia y humildad. Así que temer al Señor no limita nuestra vida, sino que la ordena. No la empobrece, sino que antes bien la enriquece. Que cada día, cada decisión que tomemos esté marcada por el temor de Dios y el deseo de agradarle en todo lo que hagamos, porque en eso consiste el todo del hombre, como bien lo dice el libro de Eclesiastés. Pidamos al Señor un corazón sensible a su palabra y un corazón que esté dispuesto a apartarse del mal. El camino de la sabiduría no comienza con un seminario, sino con una postura del corazón. Usted puede decirle, Dios, y puede reconocerle, Dios, tú eres Dios, y yo no lo soy. Ese es el espacio que se le debe dar al Espíritu Santo. Reconocer que Él todo lo puede y que soy limitado. Reconocer que Él es más grande y yo soy pequeño. Reconocer que Él es creador y yo creación. Que Él es Dios y yo un ser humano común y corriente. Así que es importante que nosotros, en un acto de devoción, de honra, de rendición, podamos manifestar nuestro asombro, nuestro amor, nuestra confianza y nuestra vida completamente rendida ante la presencia de Dios. Porque de esa reverencia nace la verdadera inteligencia para vivir la voluntad de Dios, la verdadera sabiduría y el verdadero temor del Señor en nuestros corazones. El camino de la insensatez tampoco comienza con ignorancia, sino con una actitud del corazón. La autosuficiencia del quesil, o la terquedad del evil, o la corrupción del nabal, los tres tipos, o los tres grados, o las tres formas en que se manifiesta
la persona llena de insensatez. Y esa actitud manifestará inevitablemente en qué área de la vida la persona no está siendo sabia. Si este mensaje te confrontó y te dio claridad, te invito a que le des me gusta, te invito a que puedas compartirlo con alguien que necesite también este fundamento, te invito a que te puedas suscribir para poder seguir construyendo juntos una vida con sabiduría de lo alto. Déjame en los comentarios cuál fue la revelación, la claridad que Dios te dio a través de este contenido, a través de esta reflexión, de esta palabra que estamos impartiendo el día de hoy. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y que caminemos juntos en el temor del Señor hasta que Jesucristo, nuestro Salvador, venga.